Sí, Doc, ¿qué factor el comunicado y por cuáles razones? Bueno, no sé si me escuchan bien, igual voy a decirlas y cualquier cosa después, si no les escribo. Pero, pues, dependiendo de la rehabilitación, digamos, ¿cuál factor sería más contraindicado? Y pues muchas veces yéndonos a uno de los límites, digamos, obviamente, si uno va a trabajar sobre implantes, el factor periodontal va a ser más relevante que el factor endodóntico. Primero porque ya se perdió el diente. El segundo sería porque las rehabilitaciones sobre implantes que han sido, digamos, que vienen de una zona comprometida previamente, entonces ya nos da una limitación en en nuestro pronóstico, digamos, que van a tener las restauraciones posteriormente. Entonces, yéndonos a un lado completamente, ese sería, digamos, el mayor, eh, el mayor afectado. Pero si estamos como en el medio, entre si tenemos una lesión endodóntica incipiente contra si tenemos una lesión periodontal incipiente, entonces tendríamos que evaluar ciertas condiciones. Por ejemplo, es muy diferente las secuelas que nos vaya a dejar los tratamientos endodónticos. ¿En qué sentido digo esto? Digamos, en el que una endodoncia, digamos, puede provenir de un trauma único. Entonces, se golpea el diente, se hace una intrusión, se corta el paquete vascular nervioso y empieza con un problema de necrosis pulpar que hay que hacerle una endodoncia. Entonces, si uno tiene un pilar con 4 paredes remanentes en buen estado, esa rehabilitación va a tener muy buen pronóstico, mientras que si proviene de una caries que haya dejado un remanente estructural muy limitado, entonces probablemente vaya a darnos o que haya que la altura del muñón sea muy corta o que más bien no haya ferril suficiente. Entonces eso nos va a dejar un diente con un pésimo pronóstico para cualquier rehabilitación que se vaya a hacer sobre eso, aunque sea corona, aunque sea prótesis parcial fija. Periodontalmente hemos visto que los tratamientos, digamos, bien manejados en periodontitis tienen un pronóstico excelente. Se pueden hacer rehabilitaciones completas sobre eso. Los dientes se manejan muy bien siempre que tengan un buen mantenimiento periodontal y que estén en mantenimiento, digamos, a largo plazo, porque en el momento en el que se descuidan, entonces empiezan a tener lesiones atrás periodontales. En un paciente que presenta una lesión apical de origen no periodontal y una periodontitis generalizada, ¿cuál sería el plan de tratamiento a seguir para una rehabilitación? Bueno, en un paciente que presenta una lesión apical, digamos, el tratamiento a seguir, yo no soy endodoncista, pero lo que sé es hacer el tratamiento endodóntico y esperar, digamos, un sanado apical. Entonces ahí hay diferentes signos entre los que se encuentran que la lesión no haya aumentado, que se vea radiográficamente signos, digamos, de disminución de los tamaños, que se vea que hay cicatrización y que no hay sintomatología. Entonces, hablando, digamos, en estos términos, una lesión de origen una lesión apical de origen no periodontal, entonces, pues en prostodoncia, digamos, lo que esperaríamos sería un sanado periodontal, un sanado periapical. Y en caso de una periodontitis generalizada, ¿cuál sería el plan de tratamiento a seguir? Y pues en periodontitis generalizada, definitivamente, el único tratamiento a seguir es un tratamiento periodontal
apoyándose un poquito con la parte de prosto, en el sentido de estabilización oclusal más que todo. Entonces, una de las secuelas de la periodontitis es que los dientes pierden, digamos, estabilidad. Probablemente cuando se hagan la terapia periodontal, campos abiertos, cualquier tipo de limpieza, digamos, que se tenga que hacer para el manejo y ya haya una estabilización adecuada, tanto periodontalmente como oclusalmente, ya ahí se puede empezar con el tratamiento prostodóntico. Antes uno puede hacer, digamos, terapias de urgencia, no sé, restablecimientos de coronas, cambios de coronas que estén mal adaptadas para que el periodoncista pueda tener, digamos, eh, zonas limpias donde trabajar, pero más que todo la rehabilitación definitiva sería hasta el final, que haya una estabilización completa del paciente. Doc, ¿y cuánto tiempo después es prudente, digamos, por ejemplo, no sé, colocarle una corona al paciente ya después, digamos, de que se le realizó la endodoncia y periodontalmente los profesionales intervinieron? Entonces, ¿cuándo, digamos, es prudente ya realizarle una corona o un puente, o lo que digamos la manera en la que se vaya a rehabilitar? O sea, si la endodoncia no dejó secuelas apicales, se puede hacer inmediatamente. Si la endodoncia tiene todavía signos de inflamación, no sé, que el diente muestra algún tipo de extrusión en relación a los otros dientes, o que la oclusión puede ser dolorosa, entonces hay que esperar a que los signos disminuyan. Pero, pero en general los problemas endodónticos no deberían afectar, digamos, más que si tiene un problema periapical. Si el problema es periodontal, uno no necesita hacer, o sea, el periodoncista es el que define, digamos, cuándo va a ser la opción adecuada, cuando él vea que ya no hay signos de avance de la enfermedad y que todos los signos, digamos, de la periodontitis han ido manteniéndose en salud Lo periodontal. que dice es que en la odontología mínimamente invasiva hay casos clínicos donde realizan una guía para hacer una perforación en una corona o puente para realizar el tratamiento endodóntico a Sí. través de qué tanto éxito llega a tener estos tratamientos donde perforan las coronas. La verdad no me sé el dato específico, digamos, pero eh, se puede, se puede pensar, digamos, eso en dos maneras. Si uno hace una perforación que vaya a debilitar completamente los bordes de la corona, entonces no sería prudente hacer eso porque se está comprometiendo entonces una parte básica de una corona que es el ajuste. O sea, si uno va a abrir la corona y va a deformarlo, entonces ahí hay problemas. En caso de coronas de IMAX, digamos, en las que usted puede realizar modificaciones, si el cemento le da estabilidad a toda la corona, digamos que eh, podría ser una posibilidad. Pero en casos, digamos, de coronas de circonio, no creo que no sería, digamos, tan prudente. Otro aspecto que es muy importante es que cuando uno hace un agujero, digamos, a través de una corona, puede ser que la capa, y dependiendo de qué tipo de corona, la capa adhesiva tenga sufra. Entonces, lo ideal sería, obviamente, hacer la apertura, digamos, a través de la corona y después evaluar entonces la integridad que vaya a tener esa corona a través de, de diferentes signos. Estabilidad, que no se haya modificado la oclusión. Ya después es muy importante hacer un buen selle porque si no estarían comprometiendo el selle, o estarían comprometiendo esas microfiltraciones. Pero les puedo dar el dato del éxito que pueden tener. Probablemente sea muy alto, pero,
pero de supervivencia de las coronas, pero probablemente no sea alto el dato del éxito como tal. Es con respecto a la pregunta anterior, entonces, Sí, definitivamente microfiltraciones sí hay definitivamente. y la siguiente pregunta también es de la que te hicimos de la tercera, ¿verdad? Que cuál es el Sí. protocolo de adhesión en esos casos y qué tipo de adhesivos y cementos se recomiendan en estos casos, por como usted mencionó, ¿verdad? De hacer la apertura y las microinfiltraciones, ¿cómo, digamos, se procede con eso? Ok, dependiendo de cada tipo de corona, entonces el protocolo va a ser así. Por ejemplo, si hay metal, puedes buscar un adhesivo con DSMDP, algo que tenga algún efecto sobre el metal, y después hay que grabar con ácido fluorhídrico la cerámica, que es el feldespato como tal. Entonces, habría que usar un poquito, bueno, hacer la apertura, ¿verdad? Llevar la cámara o llevar el sello, digamos, hasta cubrir el metal. Después usar ácido fluorhídrico para hacer un grabado sobre la cerámica feldespática. Posteriormente poner cualquier adhesivo, bueno, hacer un buen lavado para eliminar todo el barrillo cerámico y después secar bien, silanizar, silanizar por 5 minutos hasta que se evapore el vehículo. Posteriormente se pone algún adhesivo resinoso. No hay, digamos, uno que sea mejor que otro, solamente hacer un buen secado de la parte del vehículo, digamos, de la acetona o alcohol que sea del vehículo, y fotocurar. Posteriormente hacer una buena resina que se vea bien adaptada y un buen pulido. Y después revisar la oclusión. Ese sería el protocolo, digamos, para coronas metálicas. Para coronas no metálicas, lo ideal sería o de cerámica, lo ideal sería, pues prácticamente es el mismo protocolo, nada más que el uso del ácido fluorhídrico sería por 20 segundos en las coronas de tipo disilicato de litio. Y en las coronas de circonio, entonces no es necesario esta parte, solamente tratar de hacer la adhesión a partir de un adhesivo con 10 MDP y hacerle colocación de primer con tipo Z-Prime o estas cosas. Y ya ahí se hace el sello. Dime. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el tratamiento más conservador cuando hay una destrucción masiva en el tejido dentario y un tratamiento endodóntico previo? ¿Una incrustación o una corona? Bueno, eso es una pregunta, digamos, que depende del remanente dental, digamos. O sea, uno sí, a veces, por no querer hacer coronas, obviamente la corona es poco conservadora, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué sería más conservador? Hacer una incrustación que no tenga, digamos, las capacidades físicas adecuadas o irse de una vez a la corona. Digamos, a veces uno se pone a pensar que la incrustación siempre es la solución, pero puede ser que los tejidos, digamos, la selección del caso en especial no sea la adecuada. O que uno, por querer aguantar el máximo de esmalte, no se vaya un poquito más allá y entonces termina debilitando la incrustación. Esto pasa mucho cuando ustedes van a ver, digamos, que hay dientes con desgastes excesivos por parafunción, no sé, por bruxismos, por erosiones dentales, por factores, o sea, por algo multifactorial. Pero entonces tiene, digamos, remanentes dentales o cúspides que están sin protección. Entonces uno llega y le hace, digamos, el tipo de preparación para una incrustación, y cuando se da cuenta, digamos, en la oclusión puede ser que quede muy debilitada esa zona.
Entonces, en ese caso sería más importante hacer un tipo de restauración, digamos, que cubra todos los posibles escenarios futuros que nos vayan a dar el fracaso, pero tal vez sí no llegando hasta la incrustación. En este momento las incrustaciones, digamos que uno ha sido muy osado en la selección de los casos. Uno normalmente pone incrustación, digamos, donde antes siempre fueron coronas. Pero en este momento definitivamente sí es mejor poner una incrustación donde hay tejidos, digamos, buen esmalte en 360, donde uno puede manejar bien el aislamiento para que no se nos contamine a la hora de cementar, mientras que en un caso, digamos, que ustedes nos están diciendo como destrucción masiva de tejido dentinario, probablemente muchas de estas destrucciones masivas de tejidos dentinarios se tienen que manejar con corona, pero también hay limitantes para la corona. Digamos, uno puede usar incrustaciones que son solamente como tipo overlays, aunque sean grandes, pero de tipo overlays, mientras que en corona uno ya no puede simplemente hacer la línea de preparación para devolver esta altura, digamos, de preparación. Entonces es algo, digamos, muy de cada caso, pero definitivamente lo más conservador siempre sería una incrustación, que es donde uno no va a tener que quitar más tejido, digamos, que en realidad está sano. Pacientes que tienen puentes y movilidad por trauma oclusal, ¿cuál sería el mayor desafío a la hora de rehabilitarlo con una técnica mínimamente invasiva? Ok, en pacientes que tienen puentes y movilidad por trauma oclusal. Entonces, obviamente, lo primero sería hacer una evaluación periodontal. Entonces, ver que no haya un trauma asociado a periodontitis. Si hay trauma asociado a periodontitis, entonces se tratan los dos aspectos de una vez. Se elimina el trauma y se empieza con un manejo periodontal real. Ahora, si no está asociado a periodontitis, lo ideal siempre, pues, de las escuelas, digamos, de oclusión de las que nosotros venimos, lo ideal siempre sería darle una estabilización oclusal con esquemas de oclusión estables digamos, para eliminar las interferencias en los movimientos. Entonces, eso sería como si fuera la filosofía de tener, digamos, una oclusión céntrica, digamos, con todos los contactos en posterior y mejorar entonces los contactos o las guías anteriores, promover las guías anteriores y las guías caninas. Entonces, en un paciente, digamos, que tiene muchísimos puentes y algún tipo de movilidad oclusal, lo que yo buscaría sería empezar por darle ese tipo de esquemas. Contactos posteriores, digamos que cuando uno cierra la boca, idealmente en céntrica haya una oclusión, digamos, en toda la zona posterior y que haya la mínima oclusión en la zona anterior. Y que movimientos entonces se inicien con contactos. Uno puede hacerlo solamente, digamos, en los caninos, o puede hacer que los contactos sean distribuidos, digamos, en una guía, en una función en grupo. Entonces se le da contacto en los premolares levemente y posteriormente ya al final del movimiento solamente en los caninos. Pero esa sería la forma más fácil de hacer un manejo, digamos, de estabilización. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso en el que sería, tiene puentes de 7 a 4 y 7 a 4 y está viéndose, digamos, que estos puentes, digamos, empiezan a tener un poquito de movilidad. Entonces, lo que probablemente uno pueda ver es hacerle el manejo o hacerle, digamos, la manipulación, y entonces uno identifica que
hay contactos en esos puentes en movimientos laterales funcionales como los no funcionales. Entonces, en balance o en función. Entonces, lo ideal sería eliminar esos movimientos o esas interferencias que pueden haber en balance y en función y generarles, entonces, digamos, pensando en mínimamente invasivo, con 2 resinas en los caninos, ya eso les genera una guía canina muchísimo más larga o muchísimo más pronunciada que va a proteger entonces esos puentes. Esa sería una opción. Otra opción, la más mínimamente invasiva, hacerles una placa, digamos, que tenga programación, una placa con programación de lateralidades bien hechas. O sea, una placa muy relajante que tengan que usar durante el día y la noche. Esa sería una opción hasta que haya estabilidad o hasta que se pueda hacer carillas palatinas, digamos, puede ser en disilicato en los caninos para mejorar entonces esas guías. Eso sería realmente lo más mínimamente invasivo que me puedo pensar. En una premolar que tiene pérdida horizontal moderada, una lesión apical, pérdida de tejido dentario en las paredes, mesial, distal, palatina, ¿qué opciones de tratamiento tiene esa pieza dental? Bueno, en un premolar que tiene pérdida horizontal moderada. Entonces ahí lo que vemos es que pues estaría, digamos, en relación corona de hueso remanente, sería, digamos, de un 1 a 1. Una lesión apical, eso, pues, la opción de tratamiento inicial, digamos, teniendo desde la más urgencia hasta la zona, digamos, ya de restaurativa, podemos visualizar un plan de tratamiento que sería empezar por endodoncia, periodoncia, ¿verdad? Para disminuir las partes activas de los problemas infecciosos. Ya después de tener, digamos, tal vez para la endodoncia, si hay pérdida de tejido dentario en las paredes mesial, distal, palatina, todo eso, entonces para poder hacer una endodoncia tendríamos que restaurar esas paredes, tal vez hacer unas paredes que lo único que nos den por el momento sea para aislar y para poder hacer la endodoncia bien. Y ya después, entonces evaluaríamos si ese remanente dental es válido. O sea, ¿en qué sentido? Si esa pérdida de paredes nos dejan por lo menos un 1.5 milímetros de tejido sano desde el margen de la encía hasta el inicio de la restauración. A partir de ahí, entonces evaluaríamos las otras opciones. Habría que ver si la pérdida dental nos da para no tener que poner un complementador intracoronal, que puede ser tanto un poste de fibra de vidrio o puede ser, digamos, un núcleo colado de oro tipo 4, en el cual nos vaya a ayudar entonces eh, con la resistencia y la retención que va a tener más bien la siguiente restauración. Pero idealmente, si no hay un complementador, lo ideal sería mantener entonces la endodoncia, mantener el tejido coronal intacto, sano, al máximo posible. Y si es un premolar, entonces habría que ver que tanta pérdida coronal nos va a dar muy poco diente en el cual restaurar, entonces probablemente haya que manejarlo con un tipo de restauración grande. Y si este tipo de restauración grande no contempla entonces los mínimos posibles que tiene que tener, digamos, de tejido para hacer una incrustación, entonces tendríamos que pasar a coronas parciales, tendremos que pasar a coronas completas, idealmente con técnicas adhesivas que definitivamente son un poquito más conservadoras a la hora de la adhesión. Tal vez depende de qué tipo de puente. Si es un puente
adhesivo, digamos. A veces en casos de pacientes con labio paladar hendido, entonces son la mejor opción. La literatura nos dice que pueden llegar a tener hasta mayor éxito que un puente normal, digamos. En general, las que ellos hablan, digamos, son tipo cantilever con un solo pilar. O sea, un puente de solo 2 unidades. ¿Qué otras opciones? Para un puente está escrito en la literatura que se pueden usar puentes de fibra de vidrio, digamos, pero estaba viendo un día de estas unas que las hacen hasta con incrustación, pero realmente no conozco muy bien, entonces para casos en posterior probablemente habría que manejar muy bien la oclusión, pero como provisionales sí sería una muy buena opción si uno pudiera hacer un provisional, digamos, en el que no hay daño a los dientes vecinos y durante el tiempo en el que se puede, digamos, hacer la integración de los implantes. Previo a eso, entonces una opción a base de fibra de vidrio sería una buena opción. Pero en anterior, lo que hay que pensar también es que las fuerzas oclusales son muy destructivas, digamos, para este tipo de restauraciones. Entonces habría que hacer un análisis muy bien de los movimientos. Y si los movimientos los aguantan, entonces ahí sí se podría considerar como una opción. El uso de endopostes es muy poco en la actualidad, ¿verdad? Y en pacientes con destrucción masiva de tejido dentario, que requieren de una corona y recomiendan los endopostes que realizan con fibra de vidrio. Sí. Entonces, el uso de endopostes ya ahí nos metemos en un punto, digamos, en el que ¿cuándo se usa esto? Cuando hay una destrucción muy grande de los tejidos. Entonces, normalmente uno lo que trata de trabajar es lo mínimo porque ya son coronas, digamos, que están muy debilitadas. Pero, pues están reportados, tienen altos niveles de éxito, mientras que se mantengan las condiciones adecuadas. ¿Qué quiere decir? Que se mantengan el ferrul adecuado, que el poste sea lo más, que el poste compense, digamos, la mayor cantidad de espacio en el lumen de la endodoncia, y que en su cementación entonces se mantenga como si fuera un monocuerpo, digamos, con los diferentes sistemas adhesivos. Entonces lo ideal sería, lo que se quiere de un endoposte es que retenga el muñón que uno va a restaurar, y este a su vez retenga una corona. O sea, el poste no va a dar resistencia al diente, y hasta más bien puede ser que se fracture adentro, y eso pueda comprometer un poco más la restauración. Pero el poste es una herramienta válida, es una herramienta que se usa actualmente, y es una herramienta que yo consideraría que no va a desaparecer, digamos, prontamente.